Guatevisión presenta. Buenas noches, amigos, bienvenidos a Un Show con Tuti. Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros y esperar nuestro programa. Hoy tenemos un programa muy importante, sobre todo porque son de esos temas que nos cuesta hablar generalmente, que nos cuesta explicarlos, compartirlos con nuestros chicos, hablarlo a nosotros mismos y conocer los detalles que van alrededor de la higiene íntima. Así que le pido por favor que permanezca con nosotros, que ponga mucha atención y ojalá esto sea un incentivo para que nos atrevamos a hablar más y a cuidarnos mejor. Bienvenidos. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Esta noche vamos a hablar sobre la higiene personal, higiene íntima sobre todas las cosas. Hablar las cosas como son, quitar un poco los tabús, los miedos, las penas y desmitificar también un poco de qué manera podemos todos mantener una buena higiene, sobre todo higiene íntima, higiene de nuestros genitales principalmente. Y lo importante también es conocer cómo a lo largo de la vida va cambiando posiblemente estos cuidados específicos que tenemos que tener, hombres y mujeres, niños y niñas, desde los bebés incluso. Para ir hablando de este tema, me da mucho gusto recibir nuevamente en nuestros estudios a Yoshi Alcalá. Ella es sexóloga y buena amiga de la casa. ¿Cómo estás, Yoshi? Bien, bien, gracias, Tuti, con un tema que va a ayudar a todas las familias. Importante porque no lo hablamos. No. Ahí se limpia ahí. Ahí se cuida ahí. No se toca ahí abajo. ¿verdad? Sí, y ahí abajo. Y los pies no solo. Es otro trabajo, es otro trabajo. Y también nos da mucho gusto recibir al doctor Álvaro Arribillaga. Él es pediatra. Gracias por estar con nosotros, Álvaro. Bienvenido. Un gusto estar nuevamente aquí contigo. Gracias, siempre, también amigo de la casa. Bueno, empecemos a hablar, vamos a ir por edades, yo creo que es lo más certero, hablando de los bebés. Y yo creo que aquí empieza desde que nacen y entender de qué manera podemos ir cuidando bien de sus órganos genitales. Niñas y niños, hay una gran diferencia. Voy a empezar contigo, Álvaro. Sí, esto es bastante común porque de pronto hay familias que han tenido solo mujeres o solo varones y cuando pues les toca tener un nuevo miembro de un sexo diferente, pues tienen muchas dificultades, ¿verdad? Sí. En el caso de los varones tendríamos que empezar hablando específicamente si el varón está circuncidado o no está circuncidado, que yo creo que ese es como que agarrar dos caminos completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, en el caso de que esté circuncidado, pues seguramente pudiera pensarse que va a tener un poco más de facilidad con la higiene, específicamente por el área que está un poquito más descubierta, ¿verdad? Y en el paciente que no esté circuncidado, pues sí tendríamos que ser como más puntuales quizás, en el hecho de que, como tú dices, ¿verdad? Primero hay que llamarle a las cosas por su nombre, entonces el pene y el prepucio, ¿verdad? Sí. Es básicamente lo que tendríamos que tener como términos, y en el paciente, en el niño que no esté circuncidado, pues específicamente explicarle a los papás que deben de tener quizás un poco más de cuidado en el momento de bajar el prepucio, ¿verdad? ¿Hasta dónde, Álvaro? Porque a veces recién nacidos no baja al 100%. Sí, eso es un poquito relativo, porque de pronto también puede crear un poquito de confusión e incluso accidentes. Si el papá o la mamá no sabe, lo va a hacer con mucha presión y puede formar un proceso inflamatorio. Ahí una balanitis es el nombre que le damos a este tipo de infección. Entonces, la idea es que pues de la mano de su médico, de su pediatra, pueda ir conociendo los ejercicios que progresivamente se pueden hacer y no necesariamente pensar que en el primer mes de vida o los 6 meses se va a lograr. Poco a poco se puede ir abriendo un poquito más el orificio, bajándose un poquito más el prepucio, hasta exponer el glande, en este caso, ¿verdad? Sí. Y donde ubicamos el meato urinario, que es el que prácticamente va a expulsar la orina, ¿verdad? Esto sí es muy importante que se tome en cuenta para hacer la higiene, ¿verdad? Obviamente en los primeros meses quizás como usa el pañal y no hay esa interacción de saber, simplemente se va a encontrar con que el pañal está mojado, claro. Entonces quizás no se le ponga mucha atención. Y yo diría que tampoco hay que afanarse con que pues debe de existir un límite específico para hacerlo, pero conforme pase el tiempo, pues como son citas periódicas, se va a lograr ir viendo que se debe de bajar completamente el prepucio para que el glande quede por completo descubierto y que la orina salga directamente. ¿Con qué es bueno hacer la higiene de los bebés? Mira, hay de pronto ahora un mercadeo de muchos productos
Y yo diría que lo elemental sigue siendo lo básico, que es agua y jabón, ¿verdad? Ok. Agua y jabón. O sea, no necesariamente tenemos que aplicar muchos productos que pueden ser más bien irritantes, químicos y pues alterar y dar alguna molestia. Entonces, agua y jabón sería lo que pues, podríamos recomendar básicamente. ¿Y el jabón tiene que ser de algún tipo en especial? Porque ves que ahora también en el mercado se hablan de los Sindet, de los jabones de pH neutro y Sí. cosas por el estilo. Como es un área un poquito delicada y que obviamente pues uno va a hacer la limpieza del área como tal, pues sí, usar un jabón de un pH neutro sería lo más indicado realmente, Ok. ¿verdad? Para remover bacterias, para remover cualquier residuo que se pueda quedar. Para niños y niñas, para ambos, es mejor cada vez, digamos que si se hace solamente pipí, si solamente orina en el pañal, le podemos limpiar con las toallitas húmedas o es mejor solo limpiar con algodoncito y agua, llevarlo a lavamanos. ¿Cuál es la mejor Ya, forma? bueno, tocaste un tema muy importante que es lo de las toallas húmedas, ¿verdad? Las toallas húmedas en realidad pues son como muy prácticas Muy prácticas. pues seguramente Limpian los padres pues diría yo que abusan mucho de ellas, ¿verdad? Entonces Sí. se ha tratado realmente de recomendar el no utilizarlas quizás cuando andan en la calle porque es mucho más práctico, no tienen las facilidades quizás de estar en casa, pero de lo contrario mi recomendación sería usar nada más agua y jabón, Ok. usar las toallitas lo menos que se pueda, alteran un poco el pH, hay algunos componentes que pueden también dar ahí algún problema, ¿verdad? Específicamente en inglés se conoce como MSI y es un componente químico, ¿verdad? Y el fenoxietanol también es otro producto que normalmente está en las toallas y que puede alterar mucho y de ahí derivar a una pañalitis, un hongo y una inflamación más severa. Sí, que cada vez yo creo que se ve más también en los bebés, que pasa algo así en sus áreas genitales, suelen ser hasta más sensibles. Hablar a los niños, incluso a los bebés, por su nombre a los órganos genitales, ¿está bien? ¿Ellos entienden, no entienden? ¿Cómo debería ser esta educación sexual desde que nacen, Yoshi? Fíjate que buena pregunta porque la educación sexual se da precisamente a veces antes de que van naciendo, cuando ya sabemos si es niño o niña. Entonces va le compro todo rosado, le compro todo azul, la muñeca, la pelota, entonces ahí vamos poniendo lo que es el estereotipo. Pero en cuanto a genitales, es igual. Fíjate que lo estás bañando al bebé y le dices, te voy a limpiar tus ojitos, te voy a limpiar tus manitas, te voy a hacer el pelo, te voy a peinar. Les decimos todas las palabras, pero cuando entramos en el área genital no decimos nada. Nos inventamos cosas, además. Todas las palabras que te puedas poner Sí. y solo es aquí, ahora te voy a limpiar aquí y abre las piernitas, pero nunca les decimos los nombres. Entonces desde chiquitos no los empoderamos, si te das cuenta es no te limpies los ojos con las manos sucias, no te los metas a la boca, pero nunca les decimos no te toques el área genital con tus manos sucias tampoco. Y entonces vienen estos problemas de no empoderarlos a cuidar esta área, A que ellos sepan que pueden cuidarlo. a que es parte de ellos, Sí. a que no es algo externo. Y que es normal, que es natural, a ver, que no que es que no es el una cosa pajarito, mala. ni es el panito, Sí. ni es la cosita, ni es ahí abajo. Es mi vulva, ni siquiera la vagina, hay que aprender a decirlo. Entonces es la vulva y es tu pene. Y de esta forma te lo voy a limpiar y que hay que tenerlo cuidado y hay que limpiar. De lo mismo que hablo de todos los oídos, la boca, lo que es los ojos, tengo que hacerlo. Claro, y que ellos vean que lo hacemos también sin vergüenza, sin espacio vergüenza. Vamos a aclararlo. Álvaro, avancemos un poquito más. Niñas y niños que van creciendo, ya no son bebés, ya no usan pañales, no sé, diría 3, 4, 5 años, hasta los 7 tal vez. ¿Cómo enseñarles a los chicos a limpiarse adecuadamente? Porque niños y niñas son muy distintos, y a cuidar su higiene íntima también. Sí, yo creo que mucho tiene que ver el ejemplo, ¿verdad? Y los primeros años que, pues como tú decías, se llamen pues a las partes, a las áreas con su nombre, ¿verdad? Entonces, pues no tener ese miedo, ese tabú, ¿verdad? En el caso de las mujeres, pues hacer cuando van al baño, pues hacer una limpieza de adelante hacia atrás, ¿verdad? Porque de lo contrario pueden acarrear algunas bacterias a nivel del esfínter anal y ser causas de infecciones urinarias. Puede ser un poco complicado en niñas cuando son pequeñitas y no les dan los brazos, porque hay que ser un poco contorsionista para hacerlo. Sí, de pronto, pues yo creo que hay que reforzar mucho, ¿verdad? Sucede también que como ya están niños ahora en edades escolares o que los mandan casi a los 2 años, Es cierto. entonces también hay un poquito de problemas. Entonces uno tiene que estar como papá muy pendiente de que en efecto en donde esté estudiando pues tenga acceso al baño, que pues no tenga ningún inconveniente, que sea un ambiente agradable y que pueda pues acudir y ir al baño sin ningún inconveniente. En el caso de la mujer, pues tratar de hacerlo de esa forma.
Sí hay cierta frecuencia de procesos infecciosos vaginitis en las niñas, lo vemos con alguna frecuencia y, pues obviamente los papás se extrañan porque pues como bien sabemos es una área que de pronto cuando sale se asusta uno, ¿verdad? Esto se da mucho, por ejemplo, también porque quizás cuando la niña si ya está haciendo su higiene, se deja un poco de restos de jabón, ¿verdad? En los pliegues de los labios se puede dejar un poco de jabón. Puede de pronto sentarse también con las piernitas que se acostumbran a sentarse con las piernas así como ranitas y entonces tienen contacto con ciertas áreas, humedad, grama y todo esto pues también crea algún poco de problema. O incluso también cuando hacen la limpieza normal, pueden dejar un poco de papel, la misma humedad puede dejar un poco de papel. Entonces hay que estar muy pendientes, o sea, yo le diría a los papás que estén pendientes de revisar si de pronto no hay un olor o una secreción diferente, alguna mancha en su ropa íntima, ¿verdad? Para pues tratar de tener cuidado. Y en el caso de los varones, como mencionaba, pues si no ha sido un varón circuncidado, pues recalcarle que desde que él ya lo pueda hacer, pues ir, pues ahí sí que Hacerlo, mecánicamente bajar el prepucio, como habíamos dicho, esperar que la orina pues salga por completo, secar gotas o pues que no haya ningún problema y regresar nuevamente el pene y el prepucio pues cubrir que cumple esa función. Algo también para agregar en los hombres, por ejemplo, es de que sí se debería de educar el hombre a que también se limpia después de hacer pipí, que es algo que no se les educa mayormente, porque es como siempre queda una gotita y hacen hasta chiste ya de adultos de la gotita que les quedó, pero enseñarles a limpiarse esa gotita podemos evitar males olores, por ejemplo, que puedan tener, más si no tienen la circuncisión porque se va a agregar sobre todo con el sudor. Entonces son cositas que tenemos que enseñarles para también cuidarse. ¿Qué hay de las edades, Yoshi, en que se pueden limpiar? Sobre todo, creo, yo no sé si es porque yo me crié con niñas y porque tengo niñas, que siento que es un poco más delicada la higiene con las chicas. Sí, como decía el doctor, realmente es como de adelante hacia atrás y no todas tienen la habilidad de poder voltearse, de poder revisar, porque además es bueno, reviso si está bien manchado o no está manchado, Claro. Lo tiro, me caigo, me resbalo, el papel donde me queda, y aquí viene la supervisión de la mamá generalmente. Si miro en el calzoncito cómo es que está, pero decirle, ok, te puedo dejar que tú lo hagas y tal vez yo te reviso al final, ¿te parece? Darles esta independencia también, enseñarles también quién las puede limpiar y quién no, por ejemplo. Cuando ya van a estudiar, ¿quién las puede limpiar? Si hay una enfermera, si son las maestras, el no ir con las amiguitas, porque entonces bromean muchísimo más y no se limpian bien. Entonces enseñarles también el decir, a ver, si tú te limpias bien, todo va a estar bien en esta área que es importante cuidarla. Si dejas de limpiarte bien, podemos tener problemas que tenemos que ir al doctor. Entonces, ayudemos a limpiar, ayudemos con la higiene y ayudemos a que todo esté bien en esta área. Sobre todo por los golpes que también se dan, entre pelotazos, entre sentones, entre el sube y baja que se pueden dar. Entonces, tienes que avisarme cuando hay un golpe aquí en tu área genital. No tiene que haber sangre, no tiene que haber dolor en ningún momento. Claro. Por eso, por ejemplo, las infecciones pueden darse, porque a veces no es solamente por la higiene, sino que es un golpe que se dieron, a veces es la comida que tienen, es el estrés o se aguantan mucho ir al baño. Cuando aprenden a ir al baño es no quiero dejar de jugar por ir al baño. Exacto. Entonces se las aguantan más y esto les puede dar un tipo de infección también. Y en general a los papás es un tema que nos pone muy tensos, ¿cierto? Sí. Muy nerviosos, de ya le pasó algo y a lo mejor tiene algún tipo de secreción y qué hago y a quién voy y qué le echo y cómo la limpio y con qué la lavo, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a hablar también más adelante. Les quiero agradecer a los dos hoy estar con nosotros. Arrancamos entonces este programa hablando de higiene íntima. Por favor, siga con nosotros. Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy hablando sobre higiene íntima y tratando de aclarar lo más que se pueda las distintas dudas que como padres nos surgen cuando son pequeñitos y ya después de adultos nos quedamos con esas mismas dudas de lo debería ser así, no debería ser así, este padecimiento, a lo mejor esta picazón, a lo mejor esto que tengo en mis zonas genitales es normal, no es normal, qué tengo que hacer, tengo que lavarme con qué, etcétera. Todo esto lo vamos a ir hablando poco a poco, vamos hablando un poco de edades, ya hablamos de bebés y de niños. Sigue Yoshi y Álvaro con nosotros, gracias por estar con nosotros. Hablemos un poco de adolescencia. Antes de pasar a la adolescencia, creo que es importante decir también la importancia de tal vez no utilizar tantos productos en las áreas genitales, ¿cierto? Así es. Mejor si es solo agua, por ejemplo, nos comentaba también el doctor que ya va a venir en un momentito. Así es, básicamente lo que tenemos ahora es una gran cantidad de productos en el mercado
y que cada uno pues obviamente dice que es lo más indicado. Pero si regresamos a lo básico, agua debería de ser lo suficiente. esencial, exacto, y con su pues baño diario